Hola, hola. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos. Nada más en este tema rapidísimo de Infonavit, estas 38 denuncias, insistir para quiénes serían. La vez pasada mencionaba que contra quienes fueran responsables, ya se tienen identificados algunos de manera general contra quiénes serían, por favor. ¿Las denuncias contra quiénes son? Ok. Presidenta, personas involucradas. No, es principalmente para quienes se presentaron aquí en su momento. No recuerdo si me presenté Angélica Guerrero del financiero Bloomberg. Presidenta, en los últimos días el secretario de Economía ha mencionado que posiblemente Estados Unidos anuncie por este trato preferencial descuentos arancelarios en el tema de automóviles dependiendo de la marca y el modelo del auto. ¿En qué consistiría esta medida, si es que sí se publica? ¿Y sería una petición del gobierno mexicano de Estados Unidos o un acuerdo que se logró en estas mesas? Hasta ahora recuerden que en el caso de los aranceles automotrices se dividen en dos. Uno es para el vehículo completo que se exporta a los Estados Unidos y otro es para las autopartes. En el caso del vehículo completo, lo que salió publicado es que es el 25% de arancel con un descuento de aquello que se fabrica en Estados Unidos. Recuerden que aquí hemos platicado de muchas partes que van y vienen de uno y otro lado de la frontera. Hasta ahora, pues es lo que se descontaría en el caso del vehículo completo. En el caso de las autopartes, parte de cero el arancel. No, en este momento no hay aranceles, esperando que la Secretaría de Comercio o el Departamento de Comercio de los Estados Unidos ponga un arancel dependiendo del tipo de autoparte. Entonces, hasta ahora eso es lo que tenemos. Hay una comunicación permanente del secretario Ebrard con el secretario Lutnick y ahí se está viendo pues todo este proceso. Además de lo que estamos buscando negociar en acero y aluminio. Pero en marca y modelo mitigaría el impacto sobre los aranceles en México. Vamos a ver, yo no quisiera adelantar, está sobre la mesa y ya se estaría anunciando pronto. Y bajar también a 16%, también mencionaba el secretario de Economía. ¿Se refería, ahí es mi duda, en el tema de automóviles o en el tema de acero y aluminio? ¿Qué se buscará negociar ahí? No quisiera yo mencionar todas las propuestas que estamos haciendo a los Estados Unidos. Vamos a esperar algunos días para ver qué es lo que logramos, si les parece. Presidenta, en otro tema sabemos que… Obviamente, pues es una disminución importante. Presidenta, en otro tema sabemos que la Secretaría de Gobernación está en contacto o está teniendo reuniones con las madres buscadoras. ¿Saber hasta cuándo tienen planeado reunirse con las madres buscadoras, con los colectivos? Ya mencionaban que se buscaría agotar el tiempo hasta que ellas hicieran sus peticiones o sus observaciones. Sin embargo, el periodo de sesiones en el Congreso acaba a finales de abril. ¿Se enviaría entonces la iniciativa, ya las aportaciones, a un periodo extraordinario o se esperaría al siguiente? El diálogo va a ser permanente, eso es importante. Ahora, una primera parte tiene que ver con las propuestas que tienen para modificar las leyes que presentamos. Es probable que no nos dé tiempo de aquí a que termine abril y entonces estaríamos pidiendo un periodo extraordinario al Congreso de la Unión, tanto para las leyes relacionadas con personas desaparecidas y también algunas leyes que tienen que ver, leyes secundarias que tienen que ver con la reforma al Poder Judicial, que todavía se están consensando con todas las instituciones y que vienen marcadas en la reforma constitucional. Perdón, para que el 1 de septiembre que entra el nuevo Poder Judicial ya entre con todas las reformas a las leyes secundarias. Presidenta, lo que le
¿O qué le ha informado la Secretaría de Gobernación? ¿Están de acuerdo hasta ahora con las iniciativas que usted ha planteado? ¿Hay aportación, hay coincidencias o diferencias? Sí, hay muchas coincidencias, dependiendo de cada colectivo, obviamente, pero hay muchas coincidencias y hay además algunas propuestas adicionales. Doctora, el fin de semana quería preguntarle, sobre todo conocer su reflexión acerca de lo que sucedió el sábado en una feria de Texcoco. Conocer su reflexión, y bien ya sabemos que usted presentó una iniciativa de México Canta para evitar la apología del delito. Aquí se recalcó en la mañanera incluso que no se prohibiría, que no es el objetivo prohibir el contenido de la violencia, ¿no? Pero hay estados que ya han planteado esta iniciativa para prohibir pues estos contenidos en espacios públicos. ¿Cuál es su opinión, presidente? Bueno, en el caso de Texcoco, pues obviamente condenar lo que ocurrió, esta violencia que se generó después de que un grupo se negó a cantar una serie de corridos, de canciones, no sé qué género musicales. Segundo, hay municipios que han decidido prohibir. ¿Cuál es nuestra posición? Nosotros creemos que tiene que ser se tiene que ir construyendo en la sociedad una negativa a los contenidos que hacen apología de la violencia o de las drogas o de la misoginia. No es, a veces cuando se prohíbe sin que haya un proceso, igual se siguen cantando a pesar de que o no se entiende por qué se prohibió. Entonces, nuestra posición personal, más allá de lo que haga cada municipio o cada estado de la República, es ir construyendo pues este consenso social de que no se debe hacer apología de la violencia. Nos referimos a las canciones, pero también a las series de televisión, a todo lo que se ha construido a partir de la apología del narcotráfico, como si acercarse a un grupo delictivo de la delincuencia organizada fuera una opción de vida para los jóvenes. Nosotros lo que tenemos es que ir construyendo pues es esta conciencia colectiva de que no es una opción de vida para los jóvenes y que no tiene que hacerse apología de un grupo delictivo que se dedica o a la venta de droga o a otra acción ilegal y que se vincula con la violencia. Entonces esa es nuestra posición y bueno, ya depende de cada municipio, de cada estado, pero nosotros vamos a seguir con esto y bueno, más allá de condenar el hecho, lo cierto es que se abre una buena discusión en el país, se discute esto que antes no se discutía, no se ponía sobre la mesa, era algo normalizado. Entonces, no prohibimos un género musical, pues eso sería absurdo. Lo que estamos planteando es que las letras no hagan apología de las drogas, de la violencia contra las mujeres o de ver a una mujer como un objeto sexual. Todo esto es parte de lo que queremos que se haga una conciencia social en nuestro país y que poco a poco deje de construirse pues los corridos tumbados, las bandas, etcétera, vinculados con estos temas. Y ya por último, Presidenta, voy a leerlo para no caer en imprecisiones. El Comité de Naciones Unidas sobre Trabajadores Migratorios mencionó que emitirá recomendaciones a México, ellos dicen, ante la falta de respuestas para atender las desapariciones y muertes de migrantes que cruzan al país. Es desde 2010 a la fecha. ¿Cuál es su opinión, Presidenta, y qué responderá el gobierno? El día de hoy nos informó el secretario de Relaciones Exteriores que de este comité, de hecho hay un reconocimiento a la política migratoria de México
Y en todo caso hay dudas. No sé si tienen la portada de… Dice, expertos del Comité para la Protección, esto es de 8 de abril del 2025, porque hubo notas en los medios que dijeron esto de la recomendación, pero esto es lo que salió. Expertos del Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y miembros de sus familias felicitan a México por su postura mundial a favor de la migración y plantean preguntas, muy distinto a una recomendación. Están solicitando mayor información sobre el tratamiento de menores no acompañados y la asistencia a los mexicanos en el extranjero en los Estados Unidos. Así fue el planteamiento que hizo esta comisión y se le van a contestar a las preguntas que está haciendo. Buenos días, Presidenta. Yared Arciniega, de Revista Fortuna. Sobre el tema, Presidenta, ¿puede la vivienda reposicionarse como un motor adicional para la economía y el mercado interno, para ayudar, como sucedió o como ha sucedido con otros mercados como el gas LP o la aviación, para bajar el costo de las viviendas para los trabajadores y también en el sector de los desarrolladores privados? Primero, la visión es distinta y eso es muy importante, porque fíjense, es increíble. Estamos hablando de casi más de 900,000 viviendas abandonadas, entre comillas, porque algunas están abandonadas, otras están ocupadas por quienes no pidieron los créditos, otras pues están en distintas condiciones, por eso se está haciendo el censo. ¿Por qué ocurrió esto? Pues porque se vio la vivienda como un negocio, los créditos del Infonavit como negocio, los créditos de Foviste como negocio, o los créditos inmobiliarios de otro tipo también como negocio. Se construyeron estas viviendas alejadas de los centros de población, sin servicios, algunas de 35 metros cuadrados. Entonces, esa era la política de antes. Nuestra visión es que el acceso a la vivienda es un derecho del pueblo de México, es un derecho de los trabajadores, de las trabajadoras, es un derecho de aquellos que no tienen seguridad social, es un derecho tener acceso a la vivienda. Y así estamos construyendo, o se están construyendo ya, viviendas de 60 metros cuadrados como mínimo, y además para aquellos que tienen 1 o 2 salarios mínimos de ingreso. Para quienes son derechohabientes de Foviste y de Infonavit, a través de los créditos o a través de las viviendas del Infonavit que ya se están construyendo. Recuerden que la modificación a la ley permite que ahora Infonavit construya viviendas, no solo de crédito, y estamos buscando lo mismo para Foviste. Entonces, eso es algo muy importante. Lugares cercanos a la población, de 60 metros cuadrados, viviendas dignas para todos los derechohabientes. En el caso de los no derechohabientes, se da un crédito a partir de la financiera del bienestar. Ese crédito es a 0% de interés y es también para aquellos que tienen 1 o 2 salarios mínimos. Entonces son 1.100.000 viviendas para los que menos tienen. Eso es una visión completamente distinta como acceso a un derecho que hoy está en la Constitución. Segundo, la construcción es uno de los sectores pues que más impulsa la economía. Entonces, al desarrollar este programa, pues evidentemente se impulsa el empleo. Al impulsarse el empleo y todo lo que está asociado a la construcción de una vivienda, pues genera desarrollo económico, porque no solo es crecimiento, es desarrollo económico con bienestar. Entonces, sí tiene una parte muy importante. Ahora, además se dan créditos. O sea, además del 1.100.000 viviendas, se dan créditos. Esos créditos pues ya son para que
quien no tiene 1 o 2 salarios mínimos, o también, o para quien tiene derecho a una vivienda y que tiene un salario mayor. Entonces sí es muy importante este programa para impulsar la economía. Muchas gracias, presidenta. En otro tema, será el próximo 7 de mayo cuando los banqueros mexicanos se reúnan en su tradicional convención en Nuevo Vallarta. Saber si está confirmada su participación en esta reunión y también si puede detallarnos un poco más sobre la encomienda que le hizo al secretario de Hacienda, Edgar Amador, sobre la importancia que tiene que la banca otorgue créditos competitivos a pequeñas y medianas empresas para poder construir pues las cadenas de suministro que necesita la economía en México. También saber cuál será o cuál sería su mensaje a los banqueros que pues siguen registrando ganancias pues mayores y también que también registran altos niveles de concentración de mercado y baja competencia. Sí, voy a ir a la convención. Le encargamos a Edgar que busque junto con los bancos, tanto de desarrollo como banca comercial, que bajen las tasas. O sea, con todo y que Banco de México bajó la tasa, de todas maneras el acceso a un crédito para una pequeña, una mediana empresa sigue siendo muy complejo. Entonces, también para dinamizar la economía, obviamente sin riesgos, pues es que se bajen las tasas de interés. Entonces, esa es una parte importante de lo que estamos pidiéndole al secretario de Hacienda que platique con la banca. Muchas gracias, presidenta. En otro tema, presidenta, fue en mayo de 2023 cuando el presidente López Obrador dio a conocer durante una conferencia matutina la contratación por órdenes de la ministra Norma Piña de la economista María Fernanda Casanueva como secretaria ejecutiva de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es importante mencionar que Casanueva también fue directora general del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2009 a 2011, cuando Genaro García Luna era secretario de Seguridad. De esta forma, Casanueva ha sido responsable de adquisiciones y de la administración del presupuesto del Consejo de la Judicatura por más de 70,000 millones de pesos, presidenta. En Revista Fortuna tuvimos acceso a información sobre recientes procesos de contratación para el Poder Judicial que deben realizarse de manera abierta y transparente, pero no está sucediendo así, presidenta. En Fortuna tuvimos acceso a información que confirmaría que Casanueva y sus asesores están incumpliendo acuerdos de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, pues ya que o aún que por observaciones de los consejeros los estudios de mercado no pueden encargarlos a empresas para que los hagan en su totalidad y esas mismas empresas participen en los procesos de contratación, porque pues no es lo adecuado y no resulta inoperante, pero sobre todo sin transparencia. De hecho, en las últimas semanas, presidenta, al menos un proceso de contratación fue cancelado porque no se hizo como la señora Casanueva lo pide. El caso ya generó preocupación de algunos consejeros del Pleno del Consejo de la Judicatura. Sabemos que estamos en medio de pues una necesidad… A ver, ¿cómo fue el caso? Sí. Platícanoslo bien. Sí, la secretaria y su equipo están incumpliendo acuerdos. ¿La Secretaría del Consejo de la Judicatura? No. La secretaria que es… De la Corte. Ajá, de la Suprema Corte de Justicia, es directora… secretaria ejecutiva de la Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella y su equipo están incumpliendo acuerdos de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, ya que aun cuando observaciones de los consejeros, pues los estudios de mercado no pueden ser encargados a las empresas y pues que estas mismas empresas sean las que participen en las contrataciones. Está muy bueno. Sí.
tu información, muy interesante. De hecho, en las últimas semanas se canceló una contratación porque no se está haciendo como ella lo pide. Si bien estamos en medio de una renovación del Poder Judicial, Presidenta, ¿qué podemos esperar los mexicanos de pues la rendición de cuentas de estos funcionarios que cuando la reforma judicial se lleve… de los fideicomisos, cuando ese es un mandato de la Constitución, de la reforma al Poder Judicial. Estos funcionarios, cuando la elección a los ministros se lleve a cabo, Presidenta, estos funcionarios van a… ¿Qué podemos esperar que rindan cuentas sobre estos? No, pues tiene que hacerse una revisión, una auditoría. Y no es la única, del equipo de García Luna que están vinculados con la presidenta de la Corte. Le vamos a pedir a la consejera jurídica que nos haga una revisión y lo presentamos aquí. Y esta denuncia que estás haciendo la revisamos. Muchas gracias, Presidenta. Si es necesario, le damos la información. Por favor. Muchas gracias. Y ya por último, Presidenta, muy brevemente… lo bueno es que ya va a haber elección el 1 de junio. Y en 1 de septiembre, pues va a haber un nuevo Poder Judicial. ¿Y se garantizará la rendición de cuentas de estos funcionarios? Tiene que. Todo servidor público tiene que rendir cuentas. Son 70,000 millones de pesos a los que ella ha tenido administración y… Pues control. Ahora va a haber, ¿cómo se llama lo que va a sustituir al Consejo de la Judicatura? El Tribunal de Justicia Administrativa, de Disciplina Judicial, Tribunal de Disciplina Judicial. Muchas gracias, Presidenta. Ya por último, brevemente, a propósito de la competencia, ¿podría comentarnos cómo va el proceso para el proyecto, para el proyecto de la ley que permitirá la creación de la Agencia Antimonopolio o la Agencia Nacional de Competencia y Bienestar Económico? Porque me parece que el legislador Alfonso Ramírez Cuellar… Esa sí la queremos que se apruebe este periodo, a más tardar se envía el lunes de la próxima semana. Queremos simplificar, no solamente es pues un cambio de visión, sino simplificar y que no sea tan oneroso la Comisión Antimonopolio, que sustituya a la COFESE y parte del IFETEL. Entonces, se está todavía haciendo una revisión esta semana y a más tardar el lunes se presentaría. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. A ver acá y luego acá. Vamos primero al lado derecho y luego a la izquierda. Buenos días a todas y a todos. Buenos días, Presidenta. Bueno, a mí me gustaría preguntarles sobre el tema de la CENTE, que está anunciando un paro nacional para el 15 de mayo y además un plantón nuevamente aquí en el Zócalo. Saber qué acercamiento han tenido con la coordinadora, Presidenta, y bueno, están exigiendo esta derogación de la ley de 2007. Usted ya ha hecho algunos decretos que los benefician, pero bueno, ellos insisten en este paro. ¿Qué van a hacer? Y sobre todo, pues si tienen algo previsto para este plantón en el Zócalo, que ya ha ocurrido en el pasado y que además pues ha afectado también mucho el comercio en la zona. Sí, se está dialogando con ellos, dialogando en los estados también, porque hay algunas demandas que tienen a nivel estatal. Yo les recuerdo a las maestras y a los maestros que, a diferencia del pasado, que se asumía o se criticaba, se decía que ellos eran responsables de una visión que había de que la educación pública era muy mala y se les impuso una reforma educativa punitiva. Hubo un cambio con el presidente López Obrador, tanto que se basificaron a casi 1 millón de maestras y maestros, se aumentó el salario de manera importante y se fueron resolviendo varias de las solicitudes, de las demandas que tenían. Ahora recuerdo que lo que hemos planteado es, uno,
esto del FOBISTE, que era una demanda incluso de la CENTE de manera muy importante, también del CENTE, pero la demanda de que se disminuyeran los créditos del FOBISTE y no fueran impagables, pues eso ya es un decreto. Por otro lado, el congelamiento de la edad de jubilación, en lo que seguimos revisando el monto de lo que significaría disminuir las edades, por lo pronto se congela. También hemos planteado que el Fondo de Pensiones para el Bienestar está garantizado, que es para todos aquellos que tienen la cuenta individual, se pueden jubilar con el monto que tenían previo, con el salario que tenían previo a la edad de jubilación, si este es hasta el salario medio del IMSS, y en el caso de que sea mayor, en algunos casos se pueden jubilar con todo el salario, y también en el caso de la discusión sobre algo que se hizo en la reforma o el cambio a la reforma educativa del 2019, que todavía los maestros no están muy de acuerdo, que es la llamada UCICAM, que es una manera de definir la carrera magisterial junto con el EVALÚA. Lo que estamos planteando es que no sea nada más en las reuniones con la CENTE o con el CENTE, con las cúpulas sindicales, que decidamos eso, sino que nos vayamos a platicarlo con las maestras y los maestros escuela por escuela, para saber qué es lo que más les afecta a los maestros y qué es lo que ellos quieren. Y a partir de eso, lo que quieran las maestras y los maestros, se hace la modificación. Eso es lo que hasta la fecha hemos estado planteando, lo estamos difundiendo para que las maestras y los maestros lo conozcan y seguir dialogando con ellos. Hay temas que pues no hay el suficiente presupuesto para poder cumplir con todas las demandas, pero se hace hasta lo que se puede, hasta donde se puede, como diría Juárez, para poder ayudar a las maestras y a los maestros de México. Gracias. Perdón, no me presenté. Joana Flores, de Grupo ASIR. Presidenta, ¿y es viable derogar esta ley que ellos están demandando de 2007? Y entonces… Así como está planteada, tiene muchas dificultades, por cómo están ya constituidas las AFORES. Entonces, lo que se hizo con el presidente López Obrador es que se les dio una alternativa, porque finalmente, más allá de si se deroga el 2007 o no, lo importante, lo de fondo es una pensión justa, que todas las maestras y los maestros se vayan con una pensión justa. Y eso es lo que se planteó con el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Entonces, lo que planteamos nosotros es que no es que ahora se acabe toda la discusión, seguimos viendo todas las posibilidades. Y no consideramos pues que un paro nacional sea necesario, sobre todo cuando están abiertas todas las vías de diálogo, nunca nos hemos negado a nada, más bien es el planteamiento de hasta dónde podemos llegar y seguir viendo diferentes opciones para una pensión justa, un salario digno para las y los profesores, y la carrera magisterial, cómo mejorar las condiciones de la carrera magisterial y todo lo que se requiera para apoyar a las maestras y a los maestros de México. ¿Se les va a permitir la llegada al Zócalo, presidente? Sí, nosotros no reprimimos, eso nunca lo vamos a hacer. Y está abierta el diálogo, y a las maestras y a los maestros pues que conozcan cuál es la posición del gobierno, porque no es como en el pasado, que no haya diálogo, que estemos cerrados, que estemos reprimiendo. De hecho, muchísimos casos del pasado, desde antes del presidente López Obrador, donde se cometieron injusticias, o después donde hubo injusticias del lado de los gobernadores, que así lo consideran. La Secretaría de Gobernación está buscando resolver todos los casos. Recientemente se resolvió un caso de Jalisco, de un grupo de profesores de la educación media superior. Entonces, se está trabajando permanentemente.
Presidenta, en otro tema, nuestra corresponsal en Grupo ASIR en Veracruz se dio una vuelta por el Centro de Cancerología de Jalapa, que usted visitó en noviembre del año pasado. Hay quejas por parte de las personas, mencionan que los aceleradores lineales que se adquirieron no están funcionando, que no les están dando las terapias que requieren y sobre todo medicamentos. Saber si usted tiene conocimiento de esto y qué pueden hacer para que la gente que tiene pues problemas puedan ser atendidos. Lo revisamos, le pido a Alejandro Schwartz que se dé una vuelta para ver qué está pasando. También la semana pasada usted mencionaba que precisamente la SEDATU iba a revisar el tema de la concesión en el Parque Bicentenario, saber si ya han encontrado algo, si hay alguna irregularidad, si se puede intervenir y quitar la concesión, si han hecho ya algo al respecto. Vamos a esperar a que, porque están en el procedimiento, están haciendo la revisión para no tener, como está en el procedimiento, mejor que ya que se haga lo que defina la SEDATU de acuerdo a su revisión. Es la SEDATU y el INDAVI, que depende de la Secretaría de Hacienda. Entonces lo están revisando y cuando lo tengamos, con gusto lo hacemos público. Y nada más, si me permite preguntarle también al titular de Profeco, si tiene sobre este tema, ¿cuántas quejas recibieron por la suspensión del concierto que hubo y si ya hubo reembolsos? ¿Sí saben si hubo reembolsos? Muchas gracias. Buenos días. No ha habido ninguna queja porque todavía está la ventana de reembolso abierta. Lo que sucedió fue que, como es un evento organizado en un lugar diferente al que administra la boletera es boletera, también organiza y también tiene concesiones. En este caso no es así. Entonces, es una empresa la boletera, es otra empresa quien tiene la concesión del espacio y es otra empresa que organiza el evento. Entonces, los boletos se distribuyen entre estas partes. Entonces, en Internet, los responsables de la devolución es la boletera. En los lugares que opera la boletera físicos, como taquillas de estos lugares también, pero en el caso del Bicentenario, es el Parque Bicentenario y los trabajadores de la empresa que tiene la concesión quienes tienen que devolver los boletos. Entonces, el proceso inició bien. El único lugar en donde no había iniciado la devolución fue el Bicentenario porque tenían la suspensión del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, hablamos por teléfono con la gente del INDAVI y con la gente de la Ciudad de México para decirles, oigan, ya está abierta la ventana de devolución, pueden hacer un espacio que permita la ley para que los trabajadores puedan entrar a la taquilla del Bicentenario para iniciar el proceso. Entonces ya empezó, fue a partir del 9 del 9 pasado, y así se van a tener que seguir por lo menos 2 meses para la devolución. Entonces vamos a estar muy pendientes y hacer el llamado a quienes no les hayan devuelto sus boletos, que nos contacten y de inmediato los atendemos. Gracias. Okay, muchas gracias. Buenos días. Gracias. Vamos por acá ahora. Bueno, aquí, breves para que… Ya vamos. Buenos días, Presidenta. Buenos días, servidores públicos, funcionarios, funcionarias. Buenos días a todas y todos. Sósimo Camacho, de Luces del Siglo y del programa Luces Mañaneras. Presidenta, hace algunos días aquí se presentó un programa para impulsar la producción en el campo mexicano, muy interesante, sobre todo lo que tiene que ver con la distribución a través de las tiendas del bienestar, el impulso no solamente a la producción de maíz y de frijol, sino de miel, de cacao, de café. Sin embargo, Presidenta, generó ciertas dudas el que algunas de las metas de producción, por ejemplo, de maíz y de frijol, que incluso son las más altas para el actual sexenio, es decir, de 2030, resultan inferiores a lo que ya se alcanzó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. De manera concreta, se espera que haya 25 millones de toneladas de producción de maíz en 2030, cuando ya en 2023 tuvimos 27.5. También en el asunto del propio… Es maíz blanco, ¿eh? Sí, de maíz blanco. Y en ese sentido, la duda… Pero yo creo que ahí traes el dato equivocado. Si quieres le decimos al doctor Verdeguer que nos pueda dar toda la información.
Sí, claro. Digo, se puede revisar precisamente Sí. porque es pública toda la producción que se ha generado en este sentido. Y el asunto es de que seguimos importando, pues, de manera muy importante, pues, tanto maíz como frijol, sobre todo maíz, desde Estados Unidos. Y eso, pues, parecería que posterga la intención de generar la autosuficiencia y posteriormente la soberanía alimentaria. Por eso era la duda de preguntarle sobre si con esto considera usted que estamos en vías, en camino precisamente de alcanzar la soberanía y la autosuficiencia. Sí, en maíz lo que se importa es el maíz amarillo para la alimentación principalmente de animales, de ganado. El maíz blanco, nuestro objetivo es que haya suficiente maíz blanco para consumo humano y que no sea transgénico. Este año, si no hiciéramos nada, podría llegarse a 20 millones, 20 mil millones. Bueno, a ver cuánto es, a ver si tienen ahí la presentación de maíz, 21.3 y 25. A ver si les manda lo de los años pasados para que lo podamos ver. De frijol de 730 a 1.2 millones, 1.2 toneladas, 1.2 millones de toneladas, 1.200.000 toneladas. Entonces estamos hablando principalmente de maíz blanco, que somos autosuficientes. Lo que ha pasado es que justamente, a ver si ponen la gráfica que puso Laura cuando informó lo de la sequía, la primera. El mayor productor de maíz es Sinaloa, y Sinaloa, Sonora, que produce maíz, pero también trigo y otros granos, han tenido una sequía muy importante. Entonces, si ustedes ven, pues la sequía principalmente está en Sonora, Chihuahua, Coahuila, una parte, Durango, Sinaloa. Entonces, la sequía ha provocado pues una disminución de la producción de maíz. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, además de apoyar la tecnificación de todas estas zonas, aumentar la producción de maíz en el sur-sureste de México, porque ahí hay agua. Entonces ahí se va a hacer un programa de riego de temporal, así se llama, que nos permita que zonas muy importantes, particularmente de Tabasco, de Campeche, puedan regresar a producir maíz, que no estaban produciendo maíz. Ahí también se está apoyando ganado y otras opciones, pero la idea es que allí se produzca maíz. En el caso del frijol, los principales productores de frijol son Zacatecas, por mucho, Durango y Nayarit. Entonces ahí es donde principalmente se va a aumentar la producción, a través también del apoyo a la tecnificación del riego y de semilla mejorada que se va a producir a través de la nueva productora de semilla del bienestar, que está ahí en Zacatecas. Doctora Presidenta, y también relacionado con este tema. En frijol sí se importa para consumo humano. Entonces lo que queremos es que el consumo de las personas de maíz blanco y de frijol esté garantizado la autosuficiencia alimentaria, además de otros productos. Leche también vamos a aumentar. Claro. Presidenta, sobre un tema también relacionado con esto y que tiene que ver, por ejemplo, con el glifosato. Bueno, pues ya había un decreto presidencial del sexenio anterior precisamente para prohibir la importación de manera masiva. Preguntarle sobre si esta disposición está vigente y que usted ya había anunciado que no solamente es glifosato, que su administración está comprometida con pues erradicar todo aquel químico a veces utilizado en la producción agropecuaria, y que se iba a publicar además una lista, hay más, además del propio glifosato, que serían sujetos de restricciones para importarse hacia nuestro país. Si gustan, le pedimos en la siguiente presentación de SADER, la próxima semana, que nos presenten todo lo que tiene que ver con agroquímicos, pesticidas, etcétera. Sí, Presidenta, y aprovechando que se encuentra también aquí la doctora Edna,
Yo planteaba hace algunas semanas este asunto de pues, los nuevos terratenientes en este país, que bueno, pues se trata de personajes tanto políticos como empresarios. Hemos, de acuerdo con una identificación del Registro Agrario Nacional, 411 que tienen más de 200,000 hectáreas, algunos de ellos hasta de 6,000 hectáreas de manera individual. Nos dijo que iba a haber alguna investigación al respecto y nada más preguntarle si dentro de todo este reordenamiento que se está haciendo para generar vivienda, pues se han detectado predios que estén en esta situación. ¿Quieres contestar? Respecto al primer punto, buenos días, hemos avanzado muchísimo. Efectivamente, hay datos que nos muestran el lamentable acaparamiento de tierra en distintas zonas. Sin embargo, queremos también ser muy cautelosos porque involucra a ejidatarios comuneros y no queremos afectarlos. Entonces, estamos haciendo esta investigación, este trabajo que se inició en años pasados con el Registro Agrario Nacional y queremos presentárselo a la presidenta para tomar medidas muy contundentes, pero sobre una base sólida y no especulación, porque también es cierto que hay mucha especulación en la información. Y respecto del segundo punto, no hemos llegado a ese paso porque hemos trabajado sobre la donación de predios propiedad federal, estatal y municipal. Y más adelante, algunos también ejidatarios nos han hecho la propuesta cuando están ya en dominio pleno sus tierras para incorporarlo al programa de vivienda. También estaremos analizando por costos, ubicación, si es lo más conveniente. Y también en el caso de regularización de terrenos de origen ejidal o comunal que puedan incorporarse a través de la adquisición con las comunidades, esa es otra vía. Entonces, sobre el tema de suelo, territorio, sin duda es de lo más complejo en este país, pero estamos avanzando de manera sustancial. Muchas gracias. Presidenta, finalmente, bueno, pues tuvo lugar precisamente elecciones el día de ayer en Ecuador, donde bueno, pues hay quien se asume ganador y también quien no reconoce pues este proceso por las irregularidades que se presentaron. Si tiene algún comentario sobre este proceso en un pueblo hermano como el ecuatoriano el día de ayer. Sí, pues vamos a esperar. Luisa, la candidata, ya no reconoce el triunfo de Noboa, entonces vamos a esperar. Gracias. Sí, a ver acá. No te da. Ya, yo creo que va a ser. Muchas gracias. Aquí y acá y ya cerramos por hoy. Presidenta, porque falta buenos humanismo días. mexicano, el zapatismo. Ajá. Soy Teremora Guillén, corresponsal del canal de las noticias en televisión abierta en Chihuahua y en Baja California, así como a nivel nacional en plataformas digitales. Presidenta, mi primera pregunta es… Acércate al micrófono porque bueno, no se oye bien. sí. Mi primera pregunta, Presidenta, es, han surgido en redes sociales a últimas fechas distintas quejas de migrantes ilegales radicados desde hace varios años en los Estados Unidos. Indocumentados. De indocumentados. Las personas no somos y ilegales. han dejado de manifiesto la falta de acciones para la protección consular y la asesoría legal. ¿Cómo garantizará la Secretaría de Relaciones Exteriores una mejor operación de la red consular para apoyar a nuestros paisanos, a nuestros connacionales? Sí, se está haciendo una revisión muy profunda, ya lo hemos mencionado aquí varias veces, y yo creo que antes de que termine el mes de abril ya podemos presentárselas. La idea es que pues puedan tener todo el apoyo nuestros paisanos. Muy bien, Presidenta. En Ciudad Juárez, Chihuahua, aún se encuentran parados ciudadanos venezolanos, colombianos y cubanos que ante la vigilancia de ambos lados de la frontera no se arriesgan a cruzar a los Estados Unidos. ¿Qué acciones se tienen contempladas para motivarlos a regresar hacia el sur y en particular a sus ciudades de origen? Es permanente el trabajo con ellos por parte de Migración, de Bienestar, también hay albergues especiales que tiene Bienestar, con la idea pues de apoyarles para que puedan regresar a sus países.
y si no, pues ver otras opciones en nuestro país. Presidenta, por último le preguntaría, con la reciente visita que tuvo con la CEO de Citibanamex, hablaron de si México podría adquirir Banamex y cuál sería el futuro del Fondo Cultural Banamex. Todavía están ellos en ese proceso, ya se separaron, Citi de Banamex, y hasta terminar el año todavía están viendo pues sus posibilidades. Hablamos con Citi, ya no hablamos con Banamex. Entonces, pues vamos a ver ellos primero qué opciones están planteando, ¿no?, antes de cualquier cosa. Presidenta, y por último, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ¿continuará yendo a los Estados Unidos a sostener pláticas? Sí, hay buena comunicación, eso es muy bueno. Estuvo la semana pasada y en Estados Unidos las vacaciones son la siguiente semana, la semana de Pascua. Entonces, esperemos que podamos llegar a un acuerdo pronto. Le agradezco su atención, Presidenta, y si no se escuchó, soy Tere Mora, corresponsal del Canal de las Noticias en Televisión Abierta en Chihuahua y en Baja California, así como en plataformas digitales a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias. A ver, aquí ya, para cerrar. El último y nos vamos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo de Grupo Cantón, lo que no escucha bien. Bueno, Presidenta, preguntarle cuál es lo importante de esta meta de vivienda que se está, esa nueva meta de vivienda que se está fijando, y en este caso, de qué manera va a impulsar el Plan México. Eso sería esta precisión en el caso de vivienda. Como decía, la vivienda es un derecho, eso es lo primero. Nosotros queremos, nuestro objetivo, nuestra visión, nuestro sueño es que todas y todos los mexicanos tengamos acceso a una alimentación saludable, tengamos acceso a un salario justo, tengamos acceso a la tierra y que podamos vivir de ello, tengamos acceso a la educación pública, desde preescolar hasta universidad, tengamos acceso a la salud y tengamos acceso a la vivienda, que son los derechos mínimos, además establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Queremos que todas y todos los mexicanos tengan lo indispensable y además que sean felices, que eso les permita poderse desarrollar plenamente y que sean felices, y para eso hay democracia y libertades, acceso a la cultura. Esa es nuestra visión y por eso este Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar tiene ese objetivo, darle a las y los mexicanos que menos ganan el acceso a la vivienda. Ese es el objetivo principal. Pero en el proceso de construcción de vivienda, pues se generan muchísimos empleos. Este año se pueden generar pues cerca de por lo menos 800,000 empleos directos. Y los indirectos, que hay quien dice que son 2 veces más o 3 veces más, dependiendo de las características de la vivienda. Entonces, obviamente, pues eso significa crear, fíjense, 800,000 trabajos, empleos más formales, pues evidentemente eso impulsa toda la economía, porque cuando hay empleo, pues se genera y buen salario, pues evidentemente eso impulsa la economía. Entonces, por eso tiene que ver con el bienestar, con los derechos del pueblo de México y con el impulso a la economía desde abajo, que siempre ha sido nuestra visión. Bien, perfecto, doctora, vicepresidenta. Y bueno, 2 últimas preguntas. Uno, este fin de semana estuvieron muy activas las redes sociales, por un lado con una fake news, en donde se hablaba de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador pues ocupaba ahí un jet privado. Eso es por un lado, y por el otro lado, pues… Así que luego salió que era el jet del rey de España. De España, exactamente, ¿no? Bueno, es que leí una publicación que decía, contando 6 meses y el silencio de López Obrador. ¿Cómo les molesta que haya tomado una decisión y que la cumpla? Que es el
retirarse de la vida pública. Ya esperamos que muy pronto podamos acceder a su primer libro, porque van a ser varios, eso sí me enteré, a su primer libro sobre el humanismo mexicano, para que podamos pues seguir conociendo sobre el pensamiento del presidente López Obrador. Pero dicen que en el avión se fue a Cuba. Así es. Que, bueno, no sé qué dieron tantos itinerario de inventos. vuelo, matrícula, o sea, dieron detalles, pero a la hora de la hora precisamente es el pero había otro expresidente que andaba en yate. Exactamente. Que decía que no tenía trabajo. Exactamente. Que estaba en la pobreza. Entonces, que vivía en Madrid, quién sabe con qué recursos, pero ahora ya se le vio en un yate, no sé quién, pero sí vi el video. Ese tipo de situaciones, ¿qué impresión le da? ¿Cuál es su opinión de estas dos, extremos, ¿no? Por un lado, la mentira reproducida por un, vamos a llamarle… Pues es que el conservadurismo siempre ha sido muy hipócrita. Esa es la verdad. Entonces, tienen un expresidente conservador que además dejó la guerra contra el narco, que llegó a la presidencia con un fraude electoral. Es más, ni expresidente se debería llamar. Digo, sí ejerció la presidencia, pero fue un presidente espurio, porque llegó con un fraude electoral a la presidencia de la República. Y como entonces, y ahora goza de andar en yate. Y no solamente él, también estamos hablando frente a un presidente legítimo que está en el corazón del pueblo de México y que hizo un compromiso que era retirarse de la vida pública hasta que se publicaran sus libros, por lo menos que se conocieran sus libros. Pues, dos proyectos de nación, dos visiones, dos personas completamente distintas. Y la verdad es que el pueblo de México ya los juzgó. De hecho, serían 4, 5, porque nada más, la pregunta iba enfocada a, precisamente, una está del lado el expresidente Andrés Manuel López Obrador y del otro lado Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, Ernesto Zedillo, que un tiempo estuvo muy activo, y luego Vicente Fox, también lo mismo, ahorita creo que ya se calmó, pero realmente son las dos visiones, son los dos extremos, ¿no? Sí, pero hay unos, por ejemplo, que siguen activos en la vida, que siguen opinando. O sea, que se atreven a decir que no hay democracia en México y que sí hubo democracia con ellos. Bueno, sí, eso sí ya es el colmo de la mentira. Y finalmente, sobre el caso de nada más es para que nos clarificaran, en el caso de los incendios forestales, no sé si nos pueden precisar cuántos de estos, si tienen el dato de cuántos han sido provocados, si ha habido pérdidas de vidas, y qué tanto ha afectado la sequía el combatirlos. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, eso y luego vamos a humanismo mexicano. El tema del número de incendios provocados no es certero. Están haciendo investigaciones en los estados, está muy involucrada la Fiscalía, porque hay indicios de que algunos han sido provocados, pero no tenemos todavía datos fehacientes y oficiales por parte de las fiscalías de los estados. En cuanto lo tengamos, se dará a conocer, porque sí es muy importante que se den cuenta que se le da seguimiento, de que hay estados que tienen ya incluso hasta cámaras para poder ubicar las causas que provocan los incendios forestales que dañan tanto a la población y a nuestros bosques. ¿Qué otra cosa me dijo?
No, en la población no, afortunadamente también el año pasado, que fue un año también muy grande con incendios activos muy importantes, no tuvimos a la población afectada ni lesionada. Lamentablemente de combatientes sí ha habido afectaciones, ellos están expuestos directamente al fuego y a veces el viento es muy traicionero y sí hemos tenido lamentablemente algunos fallecimientos recientes. En el momento, en este año, son 3 combatientes que han fallecido. Justo el día de ayer, Presidenta, en Oaxaca, uno de nuestros combatientes contratados por la CONAFOR resultó afectado y por las llamas. Sí, en efecto, es una de las razones más graves, más alarmantes. Todo el material combustible, es decir, la vegetación es muy seca y pues esto nos afecta directamente y los incendios se prenden más fácilmente. Sí afecta mucho el que haya sequía y que tengamos poca precipitación en lo que va del año, lo que comentaba en un principio. Gracias. Gracias, Presidenta. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todos y todas. Los ideales de justicia e igualdad del general Emiliano Zapata son una fuente de inspiración para el humanismo mexicano. Emiliano Zapata es un referente de lucha social desde las bases del pueblo mismo, y el movimiento que encabezó fue la auténtica expresión de los anhelos de tierra y libertad del campesinado mexicano. La influencia de su lucha es innegable en procesos históricos del siglo XX, como el reparto agrario de los años 30, el movimiento jaramillista en los 50 o el levantamiento en los Altos de Chiapas de 1994. Por eso hoy, en el marco del aniversario de su cruel asesinato, sucedido en Chinameca, Morelos, el 10 de abril de 1919, recordamos su huella imborrable en la memoria de México y el mundo. La Revolución Mexicana fue la primera revolución social del siglo XX y una de sus principales figuras es Emiliano Zapata. El general Zapata encabezó el Ejército Libertador del Sur, que luchó para defender las tierras de las comunidades indígenas y campesinos. Emiliano Zapata representa lo más limpio de la lucha revolucionaria. Encarna la honestidad y la defensa de los ideales. Nombrado por las comunidades de Morelos, Zapata luchó por sus ideales y los derechos de los pueblos, no por el poder. Su imagen ha acompañado a movimientos sociales en todo el mundo, pues representa el agrarismo, la lucha por las tierras, la justicia y la libertad. Junto al lema de tierra y libertad, Emiliano Zapata es la bandera de los campesinos que defienden la tierra y los recursos naturales. Su principal demanda, que la tierra sea de quien la trabaja, se cumplió con el profundo reparto agrario realizado por Lázaro Cárdenas. Fruto de la lucha del general Zapata, hoy la mitad del territorio nacional está en manos de indígenas, afromexicanos y campesinos. Zapata es símbolo de la resistencia indígena, las formas comunitarias de organización y de lucha. Convertido en ícono de movimientos sociales contemporáneos, acompaña luchas por reivindicaciones sociales y luchas contra el autoritarismo. Así Zapata acompañó a los estudiantes del 68 junto con Francisco Villa y Flores Magón, o a los obreros italianos que se opusieron a las políticas laborales del neoliberalismo. La comunidad mexicana y chicana en Estados Unidos adoptó a Emiliano Zapata como símbolo de identidad y como una manera de traer la memoria y las luchas, los héroes y las heroínas que nos han dado la patria. Zapata es ejemplo de una lucha ética y dignidad, por lo tanto, una de las fuentes del humanismo mexicano. Seguirá siendo referente de la lucha por la justicia y la igualdad, más allá de nuestras tierras mexicanas. Zapata ha trascendido como símbolo de la defensa de la tierra
y la organización comunitaria, y ello lo coloca entre los grandes luchadores sociales del mundo entero. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana con otra cápsula de Humanismo Mexicano. Nos vemos.